Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Y lo voy a tocar en breve, pero cuando estaba preparando esta enseñanza, se vino muy fuerte algo que te quiero compartir. Tengo que ceder a lo que Dios quiere hablar. Siempre cuando te toque enseñar o te toque hablar, siempre considera a Dios, o siempre es importante considerar a Dios lo que Dios quiere hablar. Y siempre es importante porque no estamos aquí para hacer un show o no estamos aquí para hacer un espectáculo. Estamos aquí enfrente para edificar las vidas. Es la labor de los 5 dones ministeriales. No dijo ir al mundo y hacerse famosos, dijo ir al mundo y hacer discípulos. Por eso la labor de un ministro, la labor de uno que ejerce o se mueve en los 5 dones, uno de los 5 dones ministeriales, es su labor principal para fluir en la oficina ministerial, es ceder siempre a lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Ya sea si vas a enseñar, si vas a pastorear, si vas a profetizar, si cualquier cosa que dentro de los 5 dones ministeriales son guiados por el Espíritu Santo. Y te lo comparto porque cuando estaba en el proceso de desarrollar el bosquejo del día de hoy, vino esto. Mi hermano mayor, Benjamín, y Benjamín significa el chico, el más joven de su casa, y él es el mayor de la mía, es dentista, es una persona que fue a la escuela, en la universidad para hacerse dentista y continuó él en su carrera no solamente de dentista, sino que se especializó como cirujano dental. Y cada vez que yo hablo con él o que tengo la oportunidad de conversar con él, me platica cómo él se está preparando. Él entró a la universidad justo cuando yo estaba en 6º de primaria. A mi edad de 34 años, mi hermano sigue estudiando. Una persona que no ha terminado de estudiar. Y se sigue especializando. Y recientemente, una de las últimas pláticas que yo tuve con él, él se empezó a platicarme la labor que él hace. Y me empezó a describir el tipo de trabajo que él ofrece o servicios que él ofrece. Entre ellos son servicios que si hacemos un censo de las personas que hacen lo que él hace en el país de México, donde él vive, existen aproximadamente 3 a 4 personas que hacen lo que él hace. No existe nadie más. Esas son las personas que están especializadas en el trabajo que él hace. Si una persona del estado de, no sé, de Sinaloa ocupa el servicio de mi hermano, tiene que ir hasta donde está mi hermano para que le puedan hacer el trabajo que él hace. Es un poco sorprendente y digo, bueno, está pagando los años de preparación, ¿no? Y eso me ha puesto a meditar mucho, no porque quiera ser dentista o quiera ser como él, me da cosa ver sangre de la manera que la ven ellos, ¿no? Pero me ha puesto a meditar sobre cómo las personas, si él hubiera sido, no fuese sido diligente en su preparación, fuera un dentista común y corriente, quizás más corriente que común, si quizás hubiera alcanzado una meta, pero después de esa meta conformarse con lo que él ya había agarrado.
Pero admiro en mi hermano el hambre por seguir, el hambre por el seguir aprendiendo, el seguir buscando y el tratar de ser único o tratar de ser innovador en lo que él está desarrollando. En lo mismo aplicamos o podemos aplicar esa lección en nuestra vida cristiana. Y lo vimos muy marcado o textualmente, o lo vimos muy obvio, o vimos esa evidencia el día domingo con el invitado que vino, el pastor John, cuando nos explicaba cómo Dios está más enfocado en la eternidad de nuestra vida que en la vida pasajera que es esta vida actual. Si tú crees en lo que las Escrituras nos enseñan, crees que las Escrituras es la palabra de Dios, entonces tienes que creer en lo que te estoy diciendo, porque está escrito en la palabra de Dios que nuestra vida va a trascender después de esta y es una vida eterna. Ahora, hablamos de trascender, pero la trascendencia hacia la vida eterna o hacia el después de que esta vida acabe, cuando estemos en la vida eterna o entrando en la vida del más allá, no quiero llamarle vida eterna porque tenemos vida eterna, actualmente tenemos vida eterna. Entonces no morimos, nuestro espíritu no muere, continúa viviendo porque tenemos la vida de Dios en nosotros o tenemos esa naturaleza de vida de Dios en nosotros. No la tenemos solamente temporal, sino que ya es una vida actual, eterna. Dios, esa es la vida que Él está viendo. Esa es nuestra vida, la vida eterna. Cuando Dios mira hacia nosotros, Dios no mira solamente tus necesidades físicas o emocionales, sino que mira tus necesidades espirituales, lo que necesita tu espíritu, el alimento espiritual. Y cuando tú tienes esa hambre de continuar, siempre va a haber provisión para ti. Dí conmigo, siempre hay provisión. Entonces, yo he usado este ejemplo en veces anteriores. Si tú vas al pozo a sacar agua, el agua que vas a sacar del pozo es a la capacidad del recipiente que tú lleves para sacar el agua. Un ejemplo, si yo llevo 1 galón de agua, no puedo sacar 2 galones de agua del pozo a la vez. Solamente me alcanza para sacar 1. Pero si yo necesito 2 galones de agua, necesito obligatoriamente llevar 2 galones de agua. Lo mismo es en lo espiritual. Cuando nuestro espíritu, nuestra vida requiere provisión, tu fe debe de ser extendida para recibir esa provisión. Pero la medida la pones tú. La medida la ponemos nosotros. El hambre espiritual, por el alimento espiritual, es único en cada uno de nosotros. Yo no puedo imitar el hambre de alguien más. Puedo imitar el hambre de alguien más, pero tarde o temprano se acabará. Entonces, cada uno de nosotros, por esa realidad, debemos entender que tenemos un desarrollo espiritual diferente de los demás. Pero cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos a nuestra disposición la provisión espiritual. El problema es cuando deja de haber hambre. Cuando yo tenía a mis hijas bebés, siempre hemos frecuentado restaurantes y íbamos a restaurantes y ellas iban de bebés, de lechita, de mamadera. Y en lo que yo me comía un suculento pedazo de carne, mis hijas bebés disfrutaban o degustaban de un suculento vaso de leche, de su porción de leche. Y había algo muy curioso, cuando tomaban de más, vomitaban el extra. Yo disfrutaba de
un plato de espagueti con carne y con salsa y todos los aditamentos, alitas de pollo, pizza, ya les dio hambre. Y mis hijas, mientras yo consumía esos alimentos, mis hijas consumían su mamadera. Si estaban despiertas en ese inter que pedían comida. Hoy en día, Jimena, la mayor, me sacó mi diente. No sé dónde lo pone, está bien flaca, bien flaquita. Pero cuando vamos a comer carne, ella come carne, junto conmigo. Hemos ido a buffet de carnes, donde te sirven carne a todo lo que tú puedas comer. Y yo digo, no, pues sírvale un pedacito, no se lo va a acabar. No, ella come junto conmigo, es más, y todavía va y me quita de mi plato. Entonces salió muy buena para comer carne. Pero eso no pasó el de la noche a la mañana. Eso pasó primero, la primera etapa tuvieron que salirle los dientes. Ya que tenía los dientes, no empezó comiendo carne y pásenme el tenedor y el cuchillo porque ahí le entro. No, empezó en un proceso a su paladar acostumbrarse a sabores nuevos, a nuevas experiencias con la comida. Después empezó con pollo, carne de pollo, luego pescado. Odian el pescado, pero las empezamos con el pescado. Y hasta el punto que degustan de los mismos platillos que yo degusto y mi esposa y mis padres degustan. Pero vimos un proceso en sus vidas, desde su niñez, desde su infancia, no quiero decir, pero todas están niñas, desde que eran bebés hasta el día de hoy. Y aún hay cosas que ellas aún están por conocer, pero tienen ellas ese hambre por seguir conociendo. El día que ellas digan, ya no quiero seguir conociendo, ese es el día que ya no van a seguir conociendo, porque yo no las puedo obligar a que conozcan más cosas en el ámbito culinario, en la comida. El trasfondo de esto, trasládalo a lo espiritual. Todos tenemos necesidad y hambre de comidas específicas y Dios tiene la provisión para dar. Dios tiene la provisión que tú necesitas. No te desesperes si ahorita estás en la mamadera. Ahora te animo a que no te quedes con la mamadera, porque cuando comes carne espiritual, cuando degustas de los platillos fuertes, es donde se manifiesta el gozo del Señor. Es donde puedes entonces ser luz o puedes ser de solución para problemas. Amén. En vez de ser los problemas. Te voy a contar la historia así le puse, la historia de Pipo y de Pepe. Eran dos recién nacidos. Pipo nació en la montaña y Pepe nació en la aldea. Pepe nació y creció con todas las libertades, mientras Pipo nació y creció restringido por sus padres. Debido a la condición donde se encontraba Pipo, en la cima de una montaña, era muy peligroso que él saliera. Entonces los padres se esforzaban por mantenerlo en su casa, que no saliera, podría caerse, lastimarse. Sus padres le traían de comer, le servían la comida a Pipo. Pepe, por lo contrario, con las libertades que tenía, él desde muy chico salió de su casa, conocía el campo, conocía, le gustaba comer, comía de todo, tenía las libertades, no necesitaba de sus padres. Un día, trágicamente, a Pepe se lo comió un pájaro. Y Pipo, sus padres lo seguían alimentando, tanto que le daban hasta la comida en la boca, era un mimado. Lo mimaban tanto que hasta la comida en la boca le daban.
Pepe era un gusano, Pipo era un águila. Pepe fue comido por un pájaro un día y su vida fue corta y no se desarrolló o no concluyó el propósito por el cual él había nacido, convertirse en una mariposa. Butterfly. Sin embargo, Pipo, con los cuidados de su padre, como un águila, no salió del nido hasta el día que fue el día correcto para que saliese del nido. Con sus alas fuertes, con sus alas listas, con todo el conocimiento adquirido de sus padres, pudo salir del nido y enfrentar la vida de la forma correcta. Y poder comer y alimentarse de la forma correcta y actuar y vivir de la forma correcta, como viven y actúan las águilas. Es importante en nuestras vidas que entendamos que en nuestro desarrollo espiritual seamos humildes y seamos enseñables. Y conmigo, humilde y enseñable. Cuando eres humilde y enseñable, seas un recién convertido, un recién creyente de la palabra, o ya seas un ministro de años con décadas en tu experiencia o de experiencia, mientras te mantienes humilde y enseñable, estás postulado a recibir la provisión de Dios. Y conmigo nuevamente, humilde y enseñable. En muchas ocasiones que he compartido con personas y veo que son personas que le tiran a hacerse ministros, que les gustaría un día ser pastores o les gustaría un día estar delante en el púlpito y enseñar. Varias ocasiones me ha tocado tener que decirles, todo es bueno, pero necesitas ser humilde y enseñable. Porque puedes tener la capacidad, agarrar el micrófono, hermano, el pasar al púlpito y desarrollar una enseñanza, crear un bosquejo y dar una enseñanza, no es cosa del otro mundo. No es tan complicado o tan fuera de lo común como pudiera parecer. Pero el mantenerte humilde y enseñable te hace que seas provisión. Ahora, no estoy diciendo que todos los que estamos aquí, Dios nos apartó para que agarremos el micrófono y tengamos que enseñar. Pero sí, en todos los ámbitos de tu vida, la humildad y el que seas enseñable te va a mantener en la provisión que Dios tiene para tu vida. Todos queremos la provisión. ¿Qué implica la provisión de Dios? ¿Qué es la provisión de Dios? Es todo lo que necesitas en el momento que lo necesitas está cubierto. ¿Estás oyendo? ¿Qué necesitas? Necesito una casa, hermano. Dios tiene la casa. Dios tiene la provisión. Necesito un empleo, mi hermano. Allí está la provisión. Y estoy hablando de cosas superficiales, porque ya toqué lo que era lo espiritual, que era lo más importante. Amén. Entonces, Dios teniendo la provisión para tu vida, está a tu alcance, pero la alcanzas teniendo esas cualidades. Humilde y enseñable. Dilo conmigo, humilde y enseñable. Vemos muchos ejemplos bíblicos de lo que es ser humilde y enseñable.
Vemos a Josué, el hijo de Jacob, José el soñador. Vemos el ejemplo de Moisés. Vemos el ejemplo de Josué. Josué es una historia muy impactante. Josué, si lees cuando Moisés y Josué, cuando lees a Josué, al principio a él se le conocía como el siervo de Moisés, el sirviente de Moisés. Y justo al final se le conoce como el siervo de Dios. Pasó de ser el sirviente de Moisés al siervo de Dios. Pero era un hombre que cuando estaba bajo la directriz de Moisés fue fiel y fue igual de loco que Moisés. Se le confió a Josué que continuara el ministerio que se estaba terminando de Moisés, y Josué lo llevó a la conclusión. Pasó a ser el sirviente al siervo de Jehová, al siervo de Dios. Vemos otro ejemplo como David. David, un pastor de ovejas, niño, considerado un cero a la izquierda, aún en su propia casa, en su propia familia, una persona que no tenía ni el más mínimo aprecio por su padre y sus hermanos. Pasó de ser de esa condición a ser rey de Israel y a guiar al pueblo y componer los salmos más bellos, las alabanzas más bellas que existen para Dios. De ser un hombre que en privado tocaba el arpa para sus ovejas, a ser uno de los principales compositores y salmistas de sus tiempos. Tanto que cantamos alabanzas de él todavía. Vemos a Salomón, un joven que a pesar de haber nacido en casa, en cuna de rey o en casa de rey, su padre David, que al ser confrontado con la realidad de ser rey y Dios hablando con él le dice: pídeme lo que quieras y te lo voy a conceder. Le dijo: dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Humilde y enseñable. Y vemos la grandeza de Salomón. Vemos la sabiduría que adquirió porque había una humildad y un hambre en él por la sabiduría de Dios, por valorar la provisión de Dios. Acompáñame a Isaías, capítulo 40. Versículo 30. Dice el profeta Isaías: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vemos un contexto o una comparación entre jóvenes, que es sinónimo de vitalidad, energía, fuerza, valor. Fuerte, joven. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Está hablando que las fuerzas propias, nuestras fuerzas flaquean, no son suficientes. Si yo hago un comparativo entre un joven de 25 años con un anciano de 95 años, ese anciano de 95 años un día fue un joven de 25 años.
Un día tuvo la vitalidad de un joven de 25 años. Un día tuvo la energía de un joven de 25 años. Pero a su edad de 95 años, sus fuerzas no son iguales. Su energía no es la misma que cuando él tenía 25 años. Si Dios nos permite llegar a los 95 años, sería ilógico que yo pensara que voy a estar igualito como estoy hoy. Si a tanto te lo digo, si veo fotografías mías de hace 5 años, me saco de onda. Hace 5 años estaba más guapo. Estaba bien. Todavía estoy. Pero dice, pero los que esperan en Jehová, di conmigo, los que esperan en Jehová. ¿Qué es eso, mi hermano? Esperar en Jehová lo toman muchas personas como, voy a ilustrarte algo. Ay, voy a aprovechar. ¿Qué estás haciendo, hermano? Aquí esperando. ¿Qué estás esperando? Estoy esperando en Dios. ¿Y qué vas a hacer? No, pues aquí esperar. No está hablando esperar en la forma como me ves esperando. No estamos esperando en la parada del camión a que llegue el camión. Esperar en Jehová es el aguardar, el estar con la mirada puesta en Dios, el aguardar la respuesta de Dios, el estar atento a lo que Dios nos habla, el estar pendiente de la provisión que viene de Dios. Dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate que los que esperan en Jehová tienen fuerzas, pero no para estar sentados o inactivos, tienen fuerzas para actuar. Todo esto tiene una conclusión, te lo prometo. Acompáñame a Salmos. Dile al que está a tu lado, Dios es eterno. Pero díselo, Dios es eterno. Dítelo a ti mismo, constantemente, dítelo, Dios es eterno. Pero no en la eternidad en el contexto de tiempo, longanimidad, en eternidad, en la naturaleza de eternidad, lo que es eterno. En un plano espiritual eterno, es a lo que me refiero, lo que hablamos. Salmos 91, ¿estás ahí? Diga amén. El que habita, dice en el versículo 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es su verdad. Está bonito ese salmo. Dice, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Pero dice el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo. Y conmigo, el que habita. Habita. Siempre lo he dicho. Es bueno hablar de los beneficios que recibimos de Dios. Es bueno hablar de las bendiciones que Dios nos declara que son nuestras. Fuerzas nuevas. Correrás, no te cansarás.
morar bajo la sombra del Omnipotente, la peste no caerá sobre ti. Tantas promesas que están declaradas en la palabra y cada una de ellas está condicionada. Cada una de ellas tiene en su contexto una obligación tuya y mía para ver el cumplimiento de ellas. Esta es una de ellas. Dice que mora al abrigo del Altísimo. El que mora o el que habita. Habitar bajo la sombra o el abrigo del Altísimo implica negarse a sí mismo. Dilo conmigo, negarme a mí mismo. ¿Qué es negarme a mí mismo? Hermano, si tú me preguntas, Joel, ¿qué deberías de haber estado haciendo el día martes a las 7 de la tarde? Joel, el que se afana, te diría, yo debo de estar sentado frente a una computadora y debo de estar desarrollando programas porque el día de mañana tengo una junta muy temprano con uno de mis clientes que requiere ese trabajo hecho y no está terminado. Joel debe de estar trabajando en este momento. Pero Joel entiende y se niega a sí mismo y se niega los deseos del afán y prefiero cumplir con Dios. Es que el pastor te dijo que lo hicieras. No. Es más, el pastor sabe que no me tiene que decir mucho. Que si aunque estuviera el pastor y yo tuviera que tener el trabajo, estaría yo aquí. No me estoy parando el cuello. No estoy diciendo, ven, yo sí soy. No estoy haciendo eso. Lo que estoy haciendo es ilustrarte que si hay algo más importante, es lo que Dios tiene que darte. Si Dios tiene que darte corrección, eso es más importante que cualquier otra cosa. Si Dios tiene que darte reprensión, eso es más importante que cualquier cosa. Pero la corrección y la reprensión duelen, claro que duelen. A todos nos duele y nos ha dolido, pero es importante porque viene de Dios. Muchos dicen, voy a dejar de ir a la iglesia porque ya no me caen bien los hermanos. Te estás privando de la corrección y la dirección de Dios. Niégate a ti mismo. Por eso te dije, humilde y enseñable. No puedes ser humilde y enseñable solamente cuando te conviene. La iglesia se llena cuando vienen ministros que les van a hablar cosas bonitas. No, todos queremos que nos hablen cosas padres. Ahí sí yo soy muy humilde, ahí que me hablen. Pero humilde y enseñable se aplica cuando te van a dar una palabra de aliento y de bendición y también cuando te van a dar una palabra de corrección y reprensión. Di conmigo, humilde y enseñable. Entonces, si yo te predico, te enseño en este día sobre las bendiciones de Dios, y son para mí. Y son para mí. Pero si te empiezo a regañar y te empiezo a corregir o empezamos a exhortar tu vida, di también es para mí. Ouch, pero es para mí. Aguanto vara, no, pero es para mí. ¿Recuerdas el anuncio del yogurt? El niño que decía, es por mi bien. Que quería ir a agarrar chocolates y la mamá le decía, no, es por tu bien. Y que quería agarrar aquello y le decía a su mamá, no, es por tu bien. Y luego va el niño y agarra el yogur, ¿no? Y la mamá le va a decir algo y le dice, es por mi bien, le dice. Porque es bueno. La corrección, hermano, y la reprensión es parte de habitar bajo el abrigo o morar bajo el abrigo del Altísimo. Ahora,
No te estoy diciendo que la corrección y la reprensión son cotidianas en todos los días. ¿Sí? Iba a usar un ejemplo que está medio cochino, medio asqueroso. Continuemos para ya terminar. Nunca endurezcas tu corazón. No solamente dispongas la humildad en tu corazón cuando crees tú que es algo que te conviene. Esa es la forma en que muchas personas son engañadas. Es muy fácil hablarte las cosas que tú quieres escuchar. Los pastores que hacen eso se convierten en pastores muy populares. Todos los quieren, todos los aman. Esa es una persona, todo el mundo quiere escucharte. Porque hablas cosas bonitas, hablas lo que nos gusta. Pero te voy a confesar algo, y no solamente en mi vida espiritual, pero en mi vida cotidiana. Las lecciones que más he valorado son aquellas que he aprendido bajo corrección, bajo reprensión. Son las que más me han beneficiado. Lo mismo es en el ámbito espiritual. Cuando Dios dispone corregir, está demostrando el amor que tiene hacia ti. Dice, el que Dios ama, azota. Ahora, está dura la palabra azota, ¿no? Como, no, papi, no. Padres, no se refiere a eso. Porque hay dos tipos yo recuerdo, voy a usar un ejemplo de la familia, entre mi hermano del medio y yo soy el más chico. Mi hermano del medio era una chispa para hacer problemas o para meterse en problemas. Y aquí, según él, ¿no? Le gustaba, no le tenía miedo y yo veía a mi papá que pues tenía que corregirnos. Mi papá no fue un hombre violento, no es un hombre violento, no es una persona que tenía el cinto en la mano, no, ya llegué, órale, no. Pero siempre nos corrigió, ¿no? Siempre nos instruía en nuestra infancia. Estoy hablando de nuestra infancia. Y ahorita ya no nos necesita darnos cintaronazos, ¿no? Pero sí nos aconseja como padre. Pero yo veía a mi hermano cómo requería o necesitaba de esa intervención de su padre, ¿no? Y no siempre era a base de golpes, era a base de platicar con él y mi hijo, darle la onda. Tú sabes. Y yo siempre procuré, yo decía, pues no voy a hacer lo que hace él, me voy a meter en problemas, ¿no? Y aprender de lo que él hacía que llamaban la atención. Lo mismo hay en el reino, hay personas que Dios los ama y entran en situaciones donde Dios necesita corregirlos o azotarlos. Pero hermano, porque ves a un hermano siendo corregido por Dios, no quiere decir que tú también tienes que ser corregido. ¿Sí? Muchos usan de ejemplo a Pablo. No, hermano Pablo, pues él tenía un aguijón, un mensajero del diablo, de Satanás, para azotarlo, hermano. Todos tenemos. No, Pablo tenía, tú no. Pablo tenía, y Pablo testificó de eso, porque a lo mejor de haber dicho Pablo, por si alguno le pasara. Aquí tiene una solución, como la tengo yo. Bástate de mi gracia. No quiere decir que tú tienes un aguijón, un mensajero de Satanás que fue puesto en tu carne para azotarte cada vez que te quieras parar el cuello. Y muchas veces tomamos las escrituras fuera de contexto o nos desviamos para justificar nuestra actitud delante de Dios. Y eso no es como se aplica la palabra ni la corrección de parte de Dios. Si Dios te dice, es bueno que perdones, empieza a perdonar. Si Dios te dice que te apartes del camino de perdición, apártate. Tan sencillo. Una vez que haces eso, no tiene por qué venir corrección, no necesitas un mensajero de Satanás en la carne. No, agarra la onda de volada, órale, pues no, vamos por acá, pues. ¿Sí? Porque el evangelio no se complica, el evangelio es muy fácil.
Jesús lo dijo, mi carga es ligera. Es muy ligera la carga de Jesús. El problema es cuando le han puesto el peso por el orgullo. Y conmigo, orgullo. El orgullo, hermano, siempre te va a meter en aprietos, más cuando se trata con las cuestiones del evangelio. Te voy a dar una historia. Se encontraba un siervo, no un siervo, no, hermano, siervo de Dios, no, un siervo, un animal, un venado. Y llegó al aguaje, al lago a beber. Y pues se acercó al agua y mira su reflejo y dice, ay, mira esas patas flacas, mira nomás, también flacas las patas. De aquí del pecho para arriba estoy bien mamado, de las patas para abajo estoy bien flaco. Qué patas tan feas tengo. Y seguía tomando y luego sigue viendo su reflejo y mira sus cuernos. ¡Wow! ¡Qué cuernos me salieron! No me los pusieron, me salieron. ¡Qué bonitos cuernos! ¡Ay, ay, ay! Nomás esas patas la echan a perder, pero no, pues ya se balancea con los cuernos, decía. Y se estaba platicando el siervo, un poco distraído, bebiendo agua, y de repente le sale el león. Y inmediatamente, por instinto, pega 2 saltos y se escapa del león. ¡Pum, pum, pum! Y lo dejó atrás al león. El problema es que en el intento de huida, sus cuernos se le enredan en las ramas y queda atrapado. Y le dio tiempo suficiente al león para alcanzarlo y tragárselo. Lo mató y se lo comió. ¿Cuál es la moraleja? Muchas veces despreciamos las cosas que son de valor y valoramos las cosas que nos pueden meter en aprietos. Las patas que él tanto criticó fueron las que lo salvaron del león, y los cuernos que tanto valoró fueron lo que lo enredó para perder su vida. El orgullo te saca del lugar que debes de estar. El orgullo te desplanta de donde Dios te plantó. El orgullo cierra tu corazón a la corrección que necesitas escuchar. El orgullo dice, cuando tienes orgullo en el corazón y está Dios reprendiéndote o corrigiéndote, el corazón dice, eso no es para mí, es para mi hermano. No, es que yo me acuerdo que él andaba batallando con esas cosas. Pero Dios te está hablando a ti. Pero el orgullo hizo que cambiase de lugar, que no llegara a tu corazón, hiciera el cambio que necesita hacer. ¿Y qué pasa? Que tarde o temprano el orgullo provoca que te trague el león. Hermano, estás predicando mal. No, te estoy hablando que no guardes orgullo en tu corazón, porque aún personas actualmente están siendo desviadas, empiezan muy fogosos y terminan bien fríos. ¿Por qué? Porque había orgullo en el corazón. El orgullo nos priva, di conmigo, me priva, de vivir la perfecta voluntad de Dios en mi vida. Dice Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros un fin y una esperanza. Dios tiene pensamientos buenos de ti. Dios quiere cosas buenas para ti. Dios ha manifestado cosas impresionantes o valiosas, buenas en ti. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Tenemos tantas promesas, tantos ejemplos bíblicos de la bondad de Dios hacia nosotros.
Y lo que nos priva de vivir eso es el orgullo. El que no seas humilde y enseñable. Y conmigo, humilde y enseñable. Más vale que lo apuntes, ¿eh? Lo vamos a estar diciendo muchas veces. El orgullo engendra, entre muchas cosas, el afán y la autonomía. Y conmigo, autonomía. Autonomous. Self-sufficient. ¿Qué acaso es malo ser autónomo? En el momento que vienes a los pies de Cristo y te humillas a Él y le recibes como Señor de tu vida, has recibido un reino al cual tú y yo estamos sujetos, del cual nuestra dependencia es total. Quieres la provisión, pero te la quieres proveer tú mismo. Eso es autonomía. Es, necesito algo, pero yo lo voy a hacer por mí mismo. Eso es autonomía. El pensar que, y si puedes, tratar de hacer las cosas por ti mismo, usar tus fuerzas. Pero tarde o temprano tus fuerzas decaen y van a decaer. Y el ser autónomo te separa de la voluntad de Dios porque estás siguiendo tu propia voluntad. El orgullo engendra, entre muchas cosas, el afán. Di conmigo, afán. Cuando tú haces las cosas por ti mismo, las haces con una motivación, y esa motivación es el afán. Tengo que trabajar, si no, no como. Tengo que hacer esto porque si no, no puedo hacer aquello. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Jesús dijo eso, un poco atrás, les da una descripción de todas las cosas que ellos necesitaban, físicamente. Dice, Dios, ustedes tienen necesidad de comer, de calzar, de vestir, tienen necesidad de un hogar, de una casa. Dice, Dios sabe todas estas cosas, que tenéis necesidad de todo esto. Les estaba diciendo, tú enfócate en buscar el reino de Dios y todas estas cosas vienen solas, añadidas. ¿Cómo? De la misma manera que te di el ejemplo del pozo con agua. Vete conmigo a Génesis capítulo 3. Vamos a ver un claro ejemplo del orgullo en acción. En el capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aunque Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Quién dijo? No comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente, qué claro sabía la mujer lo que Dios había dicho, ¿verdad? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no pasa nada. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Voy a hacer hincapié a esto. Adán y Eva fueron criados en el huerto. Y por la palabra sabemos que en el huerto era un lugar perfecto, donde el hombre tenía una soberanía investida por Dios para ser el administrador completo. Las plantas daban su fruto,
El hombre no trabajaba, era administrador. Todo era bueno. Y conmigo, todo era bueno. Por ende, era perfecto. Todo era bueno. El hombre no conocía el mal. No vivía el mal, no experimentaba el mal ni la adversidad. La serpiente le dice, conoceréis, sabe Dios que cuando comas de este fruto, sabréis lo que es el bien y el mal. Les estaba diciendo, ya conoces el bien, come el fruto, vas a conocer el mal. Y desde entonces el hombre sabe lo que es malo también. Porque entró la maldición, entró la muerte. Dice en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pon atención. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué estamos viendo en eso? La mujer se dio un juicio o hizo juicio. ¿Estás oyendo? Para que puedas hacer un juicio, tienes que saber discernir. Podría haber dicho, no, ese árbol no es bueno que coma. No es bueno para comer. Pero la mujer hizo un juicio y dijo, se ve bueno. Discernió entre lo bueno y lo malo. Y su veredicto fue que era bueno comer. ¿Qué pasó en ese momento? La mujer ya estaba enorgullecida. Vemos a una mujer, o vemos a Eva, que empieza a dar juicio sobre el árbol, sobre el fruto del árbol. Es importante que lo agarres esto. En el momento que ella empezó a poner juicio sobre comer o no comer ese árbol, llegar a la conclusión si lo comía o no lo comía, eso es la obra del orgullo. Es el orgullo en acción. El orgullo es la antesala de tus acciones. El orgullo es la antesala del pecado. Satanás, cuando era Lucifer, cuando estaba en la presencia de Dios, dice que se engendró en él orgullo, que se fue encontrado en él maldad. Pero estaba en la presencia de Dios. Pero Eva estaba en el huerto del Edén, rodeada de la perfección, viviendo en total perfección. En el momento que puso juicio, es la acción del orgullo. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Vemos el juicio? Ella misma diciéndose, cuidado. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¡Wow! ¡Qué sabia salió esta mujer! Ya tenía un juicio, ya sabía que ganó, el árbol ganó. Nomás estaba convenciendo ella de que lo tenía que comer. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así, y conmigo, así como ella. Quiere decir que el hombre hizo el mismo juicio que hizo ella. El orgullo no nomás fue engendrado en ella, fue engendrado en él. Para aquellos que dicen, no, es que fue la mujer la que convenció. No, el hombre también hizo el mismo juicio y llegó a la misma conclusión y llevó a las mismas acciones. Es importante que entiendas esto, porque ahorita voy a tocar algo muy importante que necesito que lo escuches, pero que lo agarres. Muchos oramos a Dios. Todos tenemos una necesidad íntima
Oramos a Dios por cosas que no nos atreveríamos muchas veces a decir, yo tengo una petición especial. Todos tenemos algo en nosotros que deseamos y que íntimamente oramos a Dios, ¿cierto? Y Dios, si recuerdas la vez pasada, te había hablado de cómo Dios responde, tres maneras en las que Dios responde a nuestras oraciones. Era con sí, era con un no y era con un después. ¿Recuerdas? Si estuviste aquí debes de recordar. Ve conmigo a Proverbios. Lo voy a terminar, pero... En el capítulo 10... En el capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece, di conmigo enriquece, y no añade tristeza con ella. Ah, caray. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiere decir que hay dos maneras o dos tipos de bendiciones. Una, la que viene de Dios, que no añade tristeza, y otra que sí añade tristeza. Pero la de Dios es la que no añade tristeza. Amén. Una vez, recuerdo, mientras enseñaba sobre diezmos y ofrendas, usé este ejemplo. ¿Cuántos? Te voy a hacer una pregunta y contéstame de la manera más honesta. Contéstalo de la manera más al chile, como dicen en mi pueblo. To the pepper. Estoy traduciendo, le estoy ayudando a mi hermana. Tú vas caminando por la calle. Imagínate que vas caminando por la calle. Vas, bueno, por la banqueta, por la calle te atropellan. Vas por la banqueta y así como que se ve o como que no se ve un billete de a 100. Pero conforme te vas acercando, te vas dando cuenta que sí es uno de a 100. Volteas y no hay nadie. ¿Cuál es tu reacción? Con el pie, órale. Por si alguien lo tiene con un cordoncito, no, órale. ¿Cuál es tu reacción? Imagínate eso y dime cuál es tu reacción. ¿Cómo reaccionarías? Usted, mi hermano Víctor, ¿cómo reaccionaría? How would you react? Pick it up. Pero ¿cuál sería tu reacción? Esa sería tu acción. Alegrarse. ¿Cuál sería su reacción? ¿Cuál sería tu reacción, bro? ¿Cuál sería su reacción, mi hermano? Yo creo que yo haría lo mismo. La razón por la que tú te encontraste es un billete de a 100 tirado en el piso es porque a alguien más se le cayó. Y no sabes si a la persona que se le cayó lo ocupaba para comprarle la insulina de su abuelita. De la suegra, dice mi papá. Sabiendo ahora este tipo de información, ¿se te fue la alegría? Cuando leemos la escritura, no podemos rebajar la soberanía de Dios a nuestra soberanía. Porque Dios no está interesado en tu soberanía, está interesado en su eternidad, en su soberanía eterna. Ahora,
No te estoy diciendo no te alegres porque te encontraste $100. No te estoy diciendo no grites, ni te sientas mal porque te encuentras $100. Lo que yo enseñé en esa ocasión es, da gracias a Dios, porque si lo necesitabas, llegó. Si no lo necesitabas, di gracias, Señor, pero por favor, bendice a la persona que lo perdió y multiplícaselo a ellos. Porque estás ejerciendo justicia de Dios al orar por aquel que perdió sus $100. Es un ejemplo medio tonto, podrías decir muy, muy simple, porque hay cosas más complicadas, pero ese es un principio. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Todos tenemos una oración o peticiones que le hacemos a Dios y Dios las responde o está por responderlas, pero de igual manera, cuando viene una respuesta, tienes que saber distinguir entre si es una respuesta de Dios o es una simple respuesta. Porque si es una respuesta de Dios, te va a enriquecer. Si es una simple respuesta, te va a meter en aprietos. Hermano, ¿a qué te refieres? Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos han orado a Dios por un trabajo? Y de repente llega el trabajo. Aleluya, lo que estaba pidiendo, llegó el trabajo. Pero el trabajo que llegó requiere que trabajes de 8 de la mañana o 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo. ¿Es trabajo? ¿Qué no estabas pidiendo por trabajo? Pero te va a desviar de congregarte, te va a desviar, no vas a poder congregarte, no vas a poder. Pero hermano, no entiendes, haciendo lo que a mí me gusta, me apasiona, sí, pero te está desviando de lo que le conviene a tu vida eterna. Pero yo estaba orando a Dios por esta respuesta y Dios me la dio. No, era una respuesta, pero no viene de Dios. Si eres paciente y esperas la respuesta de Dios, va a llegar el trabajo que no te va a meter en aprietos. Porque es un ejemplo, es de trabajo. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Enriquece quiere decir que complementa, porque dice, enriquece quiere decir que me voy a hacer rico. Espérate. La respuesta de Dios es la que viene y enriquece tu vida espiritual, enriquece tu familia, enriquece tus valores. Esa es la bendición de Jehová. Usé el ejemplo del trabajo porque todos estamos bien metidos en el trabajo, no todos queremos trabajar. Me recuerdo una persona, esto no me lo platicaron, no es una anécdota, esto yo lo escuché, no me lo platicaron. Bueno, me lo platicaron, pero de primera persona, no es así como el amigo de un amigo, no. Es un hombre que estaba incapacitado para trabajar. No podía ir a la oficina de trabajo de desempleo y decirle, deme trabajo. Ni podía llegar y decir, deme cheques de welfare porque necesito. No. Una persona que no podía trabajar por su incapacidad y no podía recibir ningún beneficio del gobierno. Pero como pudo, trabajaba. Como podía, trabajaba. Hacía chambitas aquí y allá. En su esfuerzo y en su trabajo comenzó a agarrar trabajo. La gente le empezó a llamar para pedirle trabajo, darle trabajo. Y poco a poco empezó a desarrollar su trabajo. Tanto que llegó a la necesidad de necesitar herramienta y necesitar pues un carro para moverse más fácil, pues un carro de trabajo. Empezó a hacer mantenimiento y remodelación, más que nada mantenimiento.
En una ocasión, uno de sus amigos, de sus clientes, le pide que de favor fuera a ver una propiedad y hiciera una inspección para asegurarse que estaba buena, una casa que había sido reposeída por el banco. ¿Cuántos recuerdan esa epidemia que pasó en el 2009, 2008-2009, que estaban reposeyendo casas? Y esta persona le pidió que fuera porque quería hacer reparaciones, a lo mejor ocupaba reparaciones, y pues fuera a ver una casa que estaba abandonada por el banco, la estaban vendiendo. Y bueno, sabes lo que te estoy diciendo. Este hombre va, ¿y cuál fue su sorpresa? Porque él estaba pidiendo a Dios por su herramienta, estaba pidiéndole a Dios por su camioneta, tenía necesidad. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando estaba inspeccionando el ático, encuentra dinero, $20,000. Una casa que ya estaba abandonada. ¿Qué crees que hizo? Gloria a Dios. Gritó. Para el siguiente día ya tenía su camioneta y su herramienta de trabajo. Wow. Lo que él no se había percatado era que nadie pone $20,000 en el ático nomás porque sí. A mí no se me, espérame, se me cayeron $20,000 de la cartera, ¿no? A nadie se le pierden 20,000. Quizás un billete a mí se me pierde de uno y quizás. Obviamente salió dueño del dinero. Obviamente. Por lo que puede parecer, pues no era dinero que llegó de welfare, ¿no? O sea, no era dinero que se lo sacó en la lotería el muchacho. Y no lo tenía escondido en el ático porque en el banco pues no había lugar para guardar el dinero, ¿sí me entiendes? Y obviamente el muchacho, el dueño de ese dinero, averiguó quién fue el que tumbó esa lana. Y no solamente averiguó quién fue, también supo dónde vivía el que le había quitado esa lana. Y no tardó ni 2 días en encontrar el que tenía la lana, el que se había llevado la lana, y le arremangó una calentadita, por decirlo de una manera gacha. Me habla preocupado y me dice no sé qué hacer. Me dice, ¿qué harías tú? Empecemos por la A, le digo, regresa lo que tienes y lo que te gastaste, véndelo y regrésalo. ¿Cómo que no vas a saber qué hacer? Si no te mataron porque les diste lástima, no los provoques a que te quieran dar una madriza buena, le digo. Usa la cabeza. Lo que él pensó que era una bendición de Dios, que por lo que él tanto había estado orando, no era una bendición de Dios, era una cosa que puso en peligro no solamente su vida, sino la de su familia. Lo que él tanto pensaba que había suplido su necesidad era un gran problema que estaba fraguando. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios permitió tal tragedia? No, Dios no permitió tal tragedia. Lo único que él tenía o debió haber hecho fue preguntarle al Señor, Señor, ¿este dinero es lo que me lo mandaste o lo dejo ir? Y el Espíritu Santo que está en tu corazón te va a dar testimonio de que si lo que tú recibiste o lo que estás viendo es una respuesta de tu oración o no es una respuesta de tu oración. Pero pocos, se atreven a preguntarle al Espíritu Santo, hey, ¿es esto lo que tú me estás dando? ¿Es tuyo? ¿Viene de ti? ¿Es una respuesta de mi oración? Porque entonces el Espíritu Santo te va a decir, no te hagas tonto. No lo toques. No es respuesta para ti.
Porque venimos a orar. Porque todos tenemos una oración que pedir al Señor. Y en el caso de las oraciones que Dios está por contestarte, no estoy hablando de las oraciones que son sí para Dios. Las que ya tienen una respuesta, que ya está escrito, que dice el Señor sí. ¿Ok? Estoy hablando de las oraciones que Dios te va a responder o está por responderte. No seas confundido. Porque el orgullo no va a permitir que distingas o que disciernes cuando es Dios respondiendo o eres tú afanado. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué es lo que implica en la respuesta? Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y conmigo, no añade tristeza. Dios tiene una respuesta a todos. Y es de suma importancia que seas humilde para escucharla. Te empecé hablando sobre la madurez y la provisión, el hambre por las cosas de Dios. Pasamos un poco por lo que es el orgullo y el problema, las implicaciones del orgullo, lo que acarrea el orgullo. Hablamos de la humildad y lo que la humildad, la condición en la que te pone la humildad y el ser enseñable. Y hablamos sobre las respuestas de Dios y cómo distinguir las respuestas de Dios. Tenemos a un ayudador. Dice, pues, ¿cómo pediremos como conviene? Mas el Espíritu intercede por los santos o intercede por nosotros con gemidos indecibles, gemidos internos o desde adentro. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Si el Espíritu Santo es capaz de interceder por nosotros en medio de nuestra debilidad o nuestra incapacidad, tenemos que entender que de igual manera Él nos puede o Él nos revela la voluntad del Padre para nosotros. Si hacemos un censo entre las personas que no se encuentran aquí, vamos a escuchar muchos argumentos. Y yo te soy sincero. Yo era igual. Yo también procuraba pinteármela, ¿no? Y desde que entendí mi posición en Cristo y entendí mi lugar en el reino y mi labor en el reino, procuro faltar lo menos posible. Hay días en los que se me dificulta y no me estoy excusando. En mi corazón está el estar aquí. Deseo estar aquí antes de estar viendo la tele o estar contando moscas o sí. Es mi deseo estar aquí. No porque me toca cantar acá enfrente. Si te das cuenta, no canto muy bonito, que digamos. Todavía no me hago famoso. Es por el aguardar lo que Dios tiene. El aguardar
y saber que estoy en el hogar, en la morada de Dios, que en este momento me están alimentando y me están dando comida en la boca, me están criando, estoy bajo crianza, para cuando llegue el día que seamos enviados, no caigamos en el primer vuelo, sino que tengamos la fuerza y la vitalidad de hacer la labor del reino. Te lo comparto todo esto, hermano, porque sé que muchas veces nos desanimamos y muchas veces decimos, hay cosas quizás más importantes, pero es importante cuando vienen esos pensamientos, sepas que puede ser el orgullo hablando, que se está injertando orgullo. Y que el orgullo fue la caída del hombre del huerto, fue la caída del hombre, fue lo que provocó que entrara la tentación por comer el fruto. Y si vemos y analizamos muchos testimonios bíblicos, nos daremos cuenta que los errores que se cometieron por el orgullo. Porque si una vez te dije, si agarramos la entidad de Satanás y lo partimos por la mitad, su esencia es orgullo. La formación de esa entidad de Satanás es orgullo. Y de ahí es donde se fragua toda la maldad. Entonces, no estoy diciendo, ay, cuando eres orgulloso o tienes orgullo, ya eres esencialmente diabólico. No, pero estás actuando con principios diabólicos, o actuamos con principios diabólicos. No estoy hablando de posesiones demoníacas ni nada de eso, estoy hablando que estamos siendo influenciados de la forma equivocada. Entonces, ponte de pie. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.